Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Espero que todos estén muy bien. Buenos días a todos de nuevo. Mi nombre es Ileana Coppoli, yo soy directora de Future Brand México y es para mí un placer darles la bienvenida a este lanzamiento del nuevo Country Brand Report América Latina 2017-2018. Me acompañarán también en esta presentación Gustavo Konitzer, Managing Director de Future Brand Hispanoamérica, y Florencia Cueva, directora de estrategia de Future Brand Argentina. Ellos van a ser quienes nos guiarán a través de esta presentación ejecutiva que vamos a compartir con ustedes los nuevos resultados de este reporte. Gustavo. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos también. Muy rápidamente quería comentarles un poco para quienes no nos conocen exactamente qué es Future Brand, a qué nos dedicamos. Como nuestro propio nombre lo indica, nos dedicamos efectivamente a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de marcas. Esto es estrategia, creación, gestión, implementación de marcas. Tenemos en el mundo 24 oficinas. En América Latina puntualmente somos 200 profesionales y llevamos desde el año 2000 17 años ininterrumpidos de proyectos en distintas categorías. Pero en particular dentro de lo que se podría denominar destination branding, place branding, origin branding, tourism branding, etcétera. Llevamos más de una década de experiencia en esto que en castellano lo ponemos como destino y origen, porque de alguna forma cubre las dos puntas de lo que precisamente significan este tipo de marcas. Esta historia comenzó en realidad a nivel global con el Country Brand Index, que Future Brand desde Nueva York emitió por primera vez en el año 2005. Se hicieron unas 7, 8 versiones de este informe hasta el año 2015 y luego continuamos desde nuestra región en vista de la gran actividad que el tema ha demostrado precisamente en América Latina con el Country Brand Report América Latina. Hicimos uno en 2013, otro en 2015 y siguiendo la misma frecuencia estamos iniciando la presentación del Country Brand Report, como bien dijo Ile, del año 2017-2018. También tenemos un producto denominado Made in Report que estudia la incidencia del origen de las marcas en lo referido precisamente a la promoción de productos. ¿Por qué nosotros creemos que es importante el country branding? ¿Por qué creemos, de hecho, que es importante trabajar profesionalmente en esta disciplina? Seleccionamos básicamente 4 conceptos. El primero es la relevancia que tienen precisamente estos que denominamos drivers o direccionadores, que son el turismo, el comercio y la inversión. Trabajar profesionalmente, insisto, en la definición de cómo deben ser estas marcas puede ayudar a crear modelos de negocio más efectivos y también estrategias de marketing y de gestión que en última instancia ayudan a los países a desarrollarse más, a estar más presentes en el mundo, a comerciar mejor sus productos, a atraer más inversiones, a atraer más turismo, etc. El otro punto importante es la diferenciación. En la medida en la que nosotros nos obligamos como países a trabajar en una marca país, nos obliga también a diferenciarnos, a encontrar cuáles son los verdaderos factores que van a permitir impulsar esta demanda en lo que mencioné antes, que son el turismo, los viajes, el comercio y la inversión nuevamente. Este modelo que denominamos el modelo de trabajo de marca país, es en realidad, como ponemos aquí, un impulso fuerte para generar este tipo de beneficios resultantes de esta actividad en estos 3 grandes campos. La sostenibilidad en realidad es una forma también de ver el tema en función del largo plazo. Nos ha pasado que, por supuesto, trabajando en este terreno, que en la medida en la que uno plantea un proyecto de marca país o de marca destino, como un
proyecto precisamente de largo plazo, ya no importa quién es o cuál es la gestión de gobierno que inicia ese proyecto. Cada vez más, por suerte, estamos viendo casos de marcas país, de marcas gobierno, de marcas de atracción de inversiones, por ejemplo, que van más allá de la gestión o del periodo de gobierno de un gobierno determinado. Y esto en realidad se logra porque se empieza a entender mejor cuál es la función precisamente de estos proyectos y de estos productos que son también las marcas país, la sostenibilidad en el tiempo. Y por último, la gestión, porque en realidad el poder tener una gestión de marca país correcta es lo que en realidad nos va a permitir no solamente medir las percepciones e ir viendo cuáles son las correcciones, sino que también va a contribuir a poder nuclear y organizar mejor todo lo que son las informaciones, las comunicaciones, las promociones que el país hace en el exterior, básicamente, lo cual genera, por un lado, o va a generar, debiera generar un ahorro en un punto en lo que son justamente la inversión pública, y por otro lado, en un ahorro en lo que tiene que ver con la economía de la percepción. Esto es que en la medida que yo soy capaz de concentrar la comunicación que hace el país en el exterior, en teoría debería generar un retorno de esa inversión mayor, porque no se genera una dispersión en el mensaje y por lo tanto hay una concentración de la inversión que debería, insisto, retornar en mayores beneficios más rápido. Ahora bien, cuando pasamos al tema de las marcas país puntualmente, nosotros, por supuesto, trabajando en marcas, entendemos que hay ciertos conceptos que traspasan las industrias o las disciplinas y que se pueden aplicar. Y estos conceptos los va a explicar más adelante Florencia, pero a grandes rasgos son este tema de lo que por lo menos nosotros hablamos de propósito y experiencia, y lo van a ver reflejado también en el informe para quienes después lo descarguen. El propósito y la experiencia son dos grandes ejes alrededor del cual o dentro de los cuales, dentro de este cuadrante que se forma, podemos ubicar a todas las marcas del mundo, llegado el caso. En particular las marcas país y en particular las marcas país de América Latina son marcas que tienen presencia, por supuesto, algunas más en un eje, otras más en otro, pero que en general toda la región se ha movido bastante hacia lo que tiene que ver con el mundo de la experiencia, y eso es algo, insisto, que va a explicar más adelante Florencia. Lo importante es que tengan ustedes en cuenta que esto es el producto de nuestra investigación, esto es la materia prima con la que nosotros hemos trabajado. Lo que están viendo son los 20 países principales que hemos seleccionado, por supuesto, dentro de América Latina. Son los 20 países que reconocemos como países latinoamericanos. Y lo que están viendo también son las expresiones visuales finales, ¿no? Esto es los logotipos o los isologotipos que identifican a cada una de las marcas país. No necesariamente, no hemos definitivamente evaluado esto como si fuera un concurso de estético puramente, sino que en realidad son de vuelta la manera que tenemos de expresar de la mejor forma posible las marcas país. Es importante recalcar esto que dije hace unos minutos, que en la región se ha dado y se está dando desde hace algunos años una actividad muy importante. Algunos de los participantes que veo que están precisamente hoy en este webinar son quienes tienen a su cargo la responsabilidad de gestionar las marcas país de algunos de estos países que están acá, y precisamente entendemos, por supuesto, que detrás de cada uno de estos símbolos hay todo un trabajo muy intenso, y que doy fe que efectivamente en muchos casos es muy trabajoso, pero que en muchos casos también está dando muy buenos frutos, y eso es lo que creo que hay que tener en cuenta. Pasamos entonces a vos, Flor, para que nos cuentes un poco la metodología y los resultados de este año.
Les pedimos una disculpa, creo que tenemos un problema con Flor que sigue muteada con su micrófono, vamos a ver si lo Ahora, podemos. Ahora está Flor. gracias. Perdón, lo que estaba comentando que ver con que vimos algunas de las preguntas que nos habían enviado, así que voy a ser bastante específica para responder los datos, digamos, que conforman el aspecto técnico de la investigación. La investigación se realizó, digamos, en el campo online se realizó del 27 de marzo al 10 de abril de este año, sobre una muestra de 2.500 casos de viajeros frecuentes que tenían que, digamos, cumplir con una doble condición, que tenían que ser viajeros frecuentes por ocio y por negocios, en un rango etario de los 21 a los 65 años, y la procedencia de esas personas son de 15 mercados investigados, que espero que las puedan leer ahí, pero se las voy a ir detallando, e incluso también les voy a ir diciendo la cantidad, digamos, que componía esa muestra. De esos 2.500 casos, 375 eran de Estados Unidos, de Europa eran 875, que se iban desglosando en los siguientes mercados: Inglaterra con 125, Alemania con la misma cantidad de gente, Francia también con 125, Italia y España también, y Rusia con 250. En lo que tiene que ver con África y el, digamos, Oriente, Turquía con 125, Sudáfrica con 125 y Emiratos Árabes Unidos con 125 personas, y finalmente China con 250, India con 250 personas, Corea del Sur, Japón y Australia con 125 personas cada uno. Eso es lo que compone concretamente la muestra de este año. Es consistente con años anteriores, por lo cual en parte sí son comparables los resultados de los reportes anteriores. En el siguiente slide vamos a poder ver concretamente qué es lo que mide el reporte. El reporte, para hacerlo bien sintético, mide percepciones, es decir, la imagen mental que tienen las personas consultadas sobre los países de la lista, que efectivamente, para aclararlo, son los de la región, son 20 países, y lo que hace, digamos, el reporte a través de una encuesta online es consultar desde el punto número 1, que ustedes pueden ver ahí, que tiene que ver con el nivel de conocimiento que tiene la muestra sobre los países analizados, el nivel de familiaridad, las asociaciones, que me voy a detener más adelante para explicar cada una y en qué consisten, la preferencia, la consideración, la visita y la recomendación. Básicamente ese es el cuestionario a través del cual las personas que están involucradas en la muestra están expuestas, y obviamente que las personas que más nivel de conocimiento tienen, hasta de 7 países en adelante, son las que terminan componiendo los resultados de la investigación. Pero un dato central para entender el valor, digamos, de este ranking que vamos a compartir, tiene que ver con que se están evaluando percepciones, no tiene que ver con datos objetivos que una marca concretamente esté comunicando. En ese sentido, como ven, el punto 3, que es el de las asociaciones, es de alguna manera lo más atractivo que tiene nuestro reporte, porque justamente habla de temas que tienen que ver con turismo, con exportaciones y con las habilidades o la información que da un país para la atracción de inversión extranjera directa. Por lo cual, uno de los datos más concretos de nuestros reportes es que no es que solamente sirven para turismo, sino que sirven para turismo, inversiones, exportaciones. En ese sentido, el nivel de las asociaciones, como mencionaba antes Gustavo, está organizado en 2 hemisferios, por ponerlo de alguna manera, en el diagrama con forma de círculo que ustedes ven. Del lado derecho, la dimensión de experiencia, que se compone por 3 grandes dimensiones, que son la del Made in, que es una dimensión que indaga sobre el peso y las características que un país comunica sobre el origen de su producción, servicios, pero también de productos únicos que pueda llegar a elaborar. Luego, hacia abajo, la dimensión de turismo, que de vuelta se compone por varios atributos internos que tienen que ver con la conveniencia percibida de un país,
con la diversidad de atracciones que un país ofrece, con las opciones de hospedaje que un país ofrece, con el deseo de visitar para vacaciones un país, y finalmente los temas que tienen que ver con la gastronomía. Seguido de eso, la otra dimensión que compone experiencia tiene que ver con patrimonio y cultura. Patrimonio y cultura a su vez se desgrana en tres atributos que tienen que ver con los puntos históricos de interés que la muestra retiene de lo que conoce de los países en cuestión, patrimonio, arte y cultura, y belleza natural. El lado de la experiencia, de alguna manera, lo que vamos a ver más adelante, es la zona más cómoda para los países de la región latinoamericana, en el sentido de que, más adelante vamos a ver los promedios, pero en general los promedios de todos los países son más elevados que el otro hemisferio del lado izquierdo, que es el lado de propósito. El lado de propósito tiene que ver con cuestiones un poco más de largo aliento, con las condiciones que un gobierno o distintos gobiernos a lo largo del tiempo logra para su país, y están vinculadas con el sistema de valores que maneja un país, no solamente lo que dice, sino cómo ejerce ese sistema de valores, la aptitud para los negocios y finalmente la calidad de vida. Cuando hablamos de sistema de valores, se compone de tres atributos: la libertad política que se percibe de un país, los niveles ambientales. De hecho, una de las preguntas que nos enviaron tenían que ver con esto, cómo se evalúa o cómo por lo menos el reporte repone la situación de la sostenibilidad a través de los países, y justamente una de las medidas del reporte tiene que ver con esto, con los niveles ambientales que se perciben desde afuera sobre un país, y finalmente el tema de la tolerancia, que tiene que ver con la discriminación, la convivencia que pueda lograr un país y demás. Luego, aptitud para los negocios. Luego, lo de aptitud para los negocios, que se divide a su vez en tres grandes atributos. El potencial para los negocios que destaca un país, la tecnología de avanzada, y finalmente la buena infraestructura que puede tener un país. De vuelta, en este punto, el dato central acá es cuánto percibe la audiencia más vinculada a negocios sobre un país. En el sentido de que incluso el marco regulatorio que se tiene, la apertura que tiene un país y demás, se vería reflejado en esta dimensión. Y finalmente, lo que tiene que ver con calidad de vida, que impacta bastante más en cómo se percibe la cuestión de alguna manera más doméstica de la gente que vive en ese país, pero también cuando uno habla de inmigración o cuando uno habla de atraer determinado talento hacia un país, empieza a tener mucha más relevancia esta dimensión que se compone de salud y educación, estándar de vida, deseo de vivir o trabajar allí, y finalmente la percepción de seguridad. Básicamente, el reporte justamente lanza un ranking general, que lo vamos a compartir ahora, que está basado en el promedio de todos estos resultados, y en este ranking general, que valga la mención a aclarar que está, digamos, fundado en los resultados del estudio, que concretamente la investigación online la lleva adelante QRI, con base en Londres, y nosotros lo que hacemos concretamente es el procesamiento de esta información y la interpretación de la información. Pero concretamente este año, el puesto número 1 lo ubica Argentina en la primera posición. Comparado con el ranking anterior, Argentina estaba en el segundo puesto. Brasil cae un puesto, tenemos algunas hipótesis de las razones de esa caída. México se sigue sosteniendo en el tercer puesto que yo ocupaba en el ranking anterior. Chile y Perú lo mismo, se sostienen. Esto de alguna manera da la pauta de que al ser percepciones, el ranking lo que hace de alguna manera es retratar el estereotipo, o de alguna manera el pasado, el pasado más inmediato de un país, por lo cual lo razonable es que estas medidas no sean tan inconsistentes. Sin embargo, avanzado ese ranking, uno ve el caso de Costa Rica, que también se mantiene, ya saliendo del top 5, Cuba, que sube un puesto,
Para nosotros Cuba tiene algunos datos particulares, en especial desde el último acercamiento, por lo menos a nivel opinión pública que hubo entre Estados Unidos y ese país. Panamá cae un puesto, sin embargo en otras dimensiones internas del ranking tiene buenas posiciones, de todas maneras un octavo puesto para el tamaño de país que es, no es nada despreciable. Puerto Rico se mantiene, Colombia logra ingresar en el top 10, en anteriores versiones se mantenía fuera. Uruguay, que es uno de los países que, por lo menos para los que nos dedicamos a las marcas país, tiene muchos atractivos, es un caso bien interesante, cae una posición. República Dominicana, Venezuela, el único caso, digamos, que hay una suba de 2 puestos es el caso de República Dominicana. Venezuela cae, Paraguay cae, Ecuador se mantiene, y ya hacia el final del ranking hay mantenimientos en el caso de Bolivia, El Salvador pierde 3 posiciones, Honduras 1, Guatemala y Nicaragua quedan en el último plano. Un dato que es relevante para este tipo de rankings tiene que ver con entender, por un lado, los tamaños de las economías que estamos evaluando, siempre en el aspecto de la región, y considerando que las personas que responden no son de la región, por lo cual el nivel de conocimiento impacta bastante, no quiero decir que es determinante, pero impacta bastante sobre la capacidad que tenga una persona para poder responder, por lo cual, para las primeras posiciones del ranking, digamos, una de la tendencia sería que el conocimiento agrega para las posiciones, y para las menores posiciones del ranking el conocimiento suma. Sin embargo, hacia el top 5, quizás el desafío para ese tipo de países tiene que ver con la diferenciación, mientras que para los países que están hacia el final del ranking, el primer paso sería ganar mayor conocimiento y familiaridad fuera de la región. En el siguiente slide vamos a ver el ranking por dimensiones. Esto tiene que ver con entender, digamos, las posiciones en las que quedan los distintos países si uno los consulta por cada uno de los atributos que mencioné antes en el diagrama con forma circular. Mucho de lo que se puede ver acá tiene, digamos, impacta de lleno en cómo quedó organizado el ranking final. Para que Argentina esté en ese primer puesto, tuvo que tener mediciones que la sostuviesen en los primeros puestos de los distintos atributos de ambas dimensiones. En este sentido, esta es la primera vez que Argentina logra de manera consistente los primeros puestos, tanto en sistema de valores como en calidad de vida, como en potencial para los negocios. De hecho, en el ranking anterior, Argentina en potencial para los negocios estaba en una posición más baja. En el caso de experiencia, en lo que tiene que ver con patrimonio, cultura, turismo y Made in, Argentina se mantiene en un tercer puesto, y en ese sentido es consistente con el reporte anterior, y quienes lideran esas dimensiones son 2 de las economías más grandes y que tienen el desarrollo, digamos, del turismo como una industria que colabora en el crecimiento del PBI. Por lo cual, los resultados tienden a ser bien consistentes. Sin embargo, uno podría mirar otros casos, como el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que siendo un país, digamos, centroamericano bien pequeño, logra posiciones que son muy interesantes. Si uno observa, por ejemplo, el sistema de valores, es la segunda posición, y en especial porque junto a Argentina lideran la percepción de lo que tiene que ver con lo medioambiental. Chile es otro caso que es para mirar, por lo menos para nosotros, y de lo que lanza nuestro reporte, que tiene que ver con lograr esa percepción de una economía estable, predecible. Sin embargo, del lado de la experiencia, que tiene que ver con lo más turístico de alguna manera, logra también escalar algunas posiciones internamente, en el sentido de que de alguna manera va a estar equilibrando tanto su dimensión de propósito como su dimensión de experiencia, logrando así tener uno diría como una suerte de expresión 360 equilibrada, tanto para lo que es el turismo, las inversiones y las exportaciones. Si pasamos al siguiente slide,
Vamos a ver lo que es las últimas 10 posiciones. De vuelta, hay que tener en consideración en estos casos es el nivel de conocimiento que tienen los países analizados. El caso de Uruguay, que es el primero de este bottom 10, de vuelta tiene algunas cuestiones interesantes en el ángulo de lo que es experiencia, y lo mismo pasa con el caso de, por ejemplo, República Dominicana, que les mencionaba antes que había subido 2 posiciones. En ese sentido, como para no detenerme más en esto, porque me interesa que veamos los promedios de la región, es que las posiciones tienden a ser consistentes. Pasando al siguiente slide, el desempeño latinoamericano, nosotros que hablamos de desempeño considerando el promedio de las mediciones que arrojan las percepciones, y como les decía antes, es bastante consistente con el año anterior. Sin embargo, en este primer gran vistazo se puede ver que la dimensión de experiencia compuesta por el Made in, turismo y patrimonio y cultura, a títulos porcentuales, logra mejor desempeño que la dimensión de propósito. Esa es una característica que se viene sosteniendo desde el reporte anterior, y también que tiende a ser el perfil más latinoamericano. Quizás otras economías de otras regiones, donde el grupo de países son todos países desarrollados, los porcentajes de la dimensión de propósito quizás no, tienden a ser más elevados. Un dato que sirve para esto, si pasamos al siguiente slide, es ver que la consistencia es por algunos porcentuales menor con el año anterior. Sin embargo, por ejemplo, como para que tengan un dato, cuando ustedes puedan descargar el reporte, esto lo van a poder apreciar mejor. Por ejemplo, en la dimensión sistema de valores, que el promedio es 45, el corte, digamos, el país, digamos, corte en sistema de valores que está justo en el corte del promedio es República Dominicana, por ejemplo. Hacia abajo de República Dominicana, lo van a poder apreciar en el ranking en general, tenemos países que su desempeño es menor al promedio de la región. Y eso ya es un dato a nivel gestión, para las personas que, digamos, son responsables de gestión de marcas, de tener una métrica en cuanto a lo que tiene que ver con sistema de valores. Si vamos a la dimensión de aptitud para los negocios, el promedio es 43, y el país que está justo en el corte de ese promedio es Paraguay. Quienes están debajo de ese promedio tienen un desempeño menor al desempeño regional, y obviamente los que están por encima, lo mismo. En general, el corte no siempre se da en el top 10, a veces hay posiciones más bajas, a veces hay posiciones más altas, pero les voy a ir indicando las referencias. En lo que tiene que ver con calidad de vida, que tiene un promedio del 41%, nuevamente el corte se da en Paraguay, que es el país que justo se desempeña al nivel del promedio. Si pasamos a la dimensión de Made in, que es la que está arriba a la derecha, el promedio es de un 49%, y acá el corte se da un poco más abajo en tema de posiciones, se da en Venezuela, que tiene un desempeño del 47%. En turismo, que es la siguiente dimensión, el promedio regional es de 55%, y nuevamente el corte se da en Venezuela. De Venezuela hacia abajo, como pudieron apreciar en los slides anteriores, esos países, su desempeño a nivel turístico es menor a la región. Y finalmente, patrimonio y cultura, con un desempeño promedio del 60%, el corte se da en Puerto Rico, que tiene un desempeño del 58%. En ese sentido, los que están debajo del promedio regional, y eso da la pauta, digamos, una métrica para quienes tienen que medir los esfuerzos, por lo menos de los años anteriores y de los por venir. Pasando al siguiente slide, vamos a compartir rápidamente, en los minutos que quedan, algunos hallazgos que por lo menos, digamos, generales de lo que tiene que ver con este ranking. Nosotros pensamos que para el caso de Argentina,
en especial por la fecha también en la que se hizo el reporte, pero también por todo lo que hubo el movimiento en la opinión pública. Lo cierto es que Argentina venía teniendo una buena posición, sin embargo, no lograba la primera posición, por lo menos en los últimos reportes. En ese sentido, consideramos que el cambio político, no solamente el cambio político, sino la comunicación del cambio político, que, digamos, la cobertura que hubo en los medios, pero también los esfuerzos del gobierno actual para conectar el país con la región, el país con otras áreas del mundo, eso generó cobertura, y esa cobertura en algunos momentos tuvo más un tinte de incertidumbre, pero a medida que fueron pasando los meses, esa incertidumbre de alguna manera generó expectativas positivas. Ahora, la pregunta que queda, digamos, para el futuro, tiene que ver con cómo va a seguir sosteniendo Argentina esa posición concretamente. Y otro dato también que es importante de mencionar, que quizás se me pasó de mencionarlo antes, es que el ranking es dinámico, es decir, muchas cuestiones que hace un país, no solamente a través de lo que, como mencionaba Gustavo, a través de su marca, sino todos los estímulos y acciones que tienen que ver con la diplomacia pública, la cantidad de acuerdos comerciales que logra un país y demás, hacen que no solamente su posición cambie dentro del ranking, sino que lo que hacen los otros países mueve la posición de un país en cuestión, por lo cual también hay que entenderlo en este contexto, y en especial por lo que ocurrió con Brasil, que si bien su posición no es para nada despreciable, porque está en un segundo puesto, lo cierto es que la, entre comillas, crisis, digamos, identificada más fácilmente para todos con el nombre Odebrecht, de alguna manera impulsó, digamos, en la comparación o en la mente de las personas, un cierto movimiento de Brasil hacia abajo y de Argentina hacia arriba. Es decir, hubo una suerte de coyuntura en donde los dos países de alguna manera convivieron, pero en sentidos opuestos. En el siguiente hallazgo, México se sigue manteniendo en esa tercera posición, sin embargo, de los países que uno puede revisar, es el país que tiene más brecha entre lo que tiene que ver entre la dimensión de experiencia y la dimensión de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo lo que tiene que ver con el turismo, el made in y el patrimonio y cultura, la percepción es, uno diría, robusta, sostenida en el tiempo. Sin embargo, cuando se analiza todo lo que tiene que ver con una cuestión más de largo plazo, con el sistema de valores, la actitud para los negocios y demás, el gap, el país que más distancia tiene de los analizados entre una dimensión y la otra es México. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo más conveniente para México? Lo más conveniente para México es lograr un mejor desempeño en esas dimensiones. Sin embargo, la pregunta de fondo es, ¿cuál es su propósito final? Es decir, lo que estaría pasando es que es complicado para las audiencias verbalizar el propósito de fondo de México en los aspectos que tienen que ver más con la aptitud para los negocios, el sistema de valores, en especial, si bien no se pregunta concretamente esto, pero sí surgen en algunas asociaciones espontáneas cuando se le pregunta a la muestra, que tiene que ver con el narcotráfico, algunas cuestiones que son difíciles de dominar para algunos países, o sea, las menciones en prensa, por ejemplo. Otro dato que también nos pareció relevante, que lo venimos siguiendo, es el caso de Cuba, que si bien Cuba hoy, a través de lo que es comunicación de branding, comunica más destino, auténtica, lo cierto es que de alguna manera consistente, a través de los distintos rankings, sus movimientos son sutiles, pero son movimientos ascendentes. En especial, lo interesante es verlo como un fenómeno, uno podría decir hasta geopolítico. Sin embargo, lo cierto es que, si bien se la conoce mucho por el turismo, habría que preguntarse, o la expectativa que tenemos es ver cómo empieza a mover su dimensión de propósito, es decir, si se la empieza o no a considerar para hacer negocios y cómo,
cuál es la calidad de vida percibida en ese destino, si se pueden instalar empresas, si bien hay instaladas, cuántas más se podría instalar y cuánto de eso, digamos, repercute la percepción que tiene de calidad de vida, y lo mismo con el sistema de valores. La verdad que es un caso que nosotros seguimos con mucha expectativa, ver cómo, digamos, cómo se resuelve la dimensión de propósito de Cuba. El otro caso que también mencioné antes es el de Uruguay, que si bien baja una posición, y que de alguna manera habría que preguntarse por qué cae Uruguay con la cantidad de acciones que está haciendo la marca y el esfuerzo de nicho, quizás acá también tenga que ver el movimiento de Argentina adentro del ranking. Somos vecinos, digamos la región rioplatense, y la cobertura a nivel mediática internacional en general cubre más, y porque Argentina estuvo haciendo muchos movimientos, por lo menos en los últimos años y 7 meses, un poco más, de alguna manera eso hace que Uruguay, digamos, se mueva en el ranking. Sin embargo, la apuesta por las marcas sectoriales de Uruguay, la organización de ferias, cabría preguntarse si no necesitarían, digamos, profundizar más, el conocimiento que se tiene de Uruguay. En otro orden, otro de los hallazgos que también queremos compartir con ustedes es el caso de Brasil, que en el fondo, digamos, muestra dos grandes cosas. Por un lado, que las crisis internas de un país se exportan de alguna manera, sin embargo, eso no hace que el país, en términos de percepción de propósito, caiga muchísimo, en el sentido de que el mensaje que se envió es que, de alguna manera, las instituciones de Brasil pudieron o están pudiendo soslayar el mal momento. Digamos, en cierta medida hay culpables por los casos de corrupción, y eso es un buen mensaje, digamos, para lo que tiene que ver con los países que buscan que sus instituciones sean, de alguna manera, percibidas como predecibles y estables. Pero el otro gran punto de Brasil, y que es como la enseñanza para el resto de la región, es el tema de los grandes eventos internacionales. De alguna manera, la hipótesis que tenemos de trabajo sobre esta situación de Brasil es que la exposición que lograron con la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos provocó que se pudiese verificar la promesa, es decir, la promesa por la infraestructura, la promesa por la salud, la promesa por la seguridad, se puso en tela de juicio, es decir, se hicieron los eventos, como todos saben. De hecho, hasta el día de hoy hay cobertura sobre lo que ocurrió con la infraestructura que se generó para, por lo menos, los Juegos Olímpicos. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es que, como aprendizaje para el resto de los países, es el tema del desempeño, cuando la promesa es muy alta o el país no puede abordarlo, puede terminar dañando, por lo menos en esta coyuntura, habría que seguirlo con los años, puede dañar de alguna manera la reputación de un país. El siguiente hallazgo tiene que ver con los aciertos de las economías un poco más chicas y países un poco más compactos, como es Costa Rica, que si bien su posición, digamos, no está en ninguna primera posición de las dimensiones, sin embargo, sí rankea muy bien lo que tiene que ver con lo medioambiental. Para el análisis, digamos, y para las hipótesis de trabajo que tenemos es que cuando un país logra tener un acierto, y ese acierto se puede verificar en hechos concretos de la realidad, eso suma muchísimo a la reputación de un país. Hablamos del caso de Costa Rica porque con cierta frecuencia se comunican acciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con aceptar regulaciones internacionales, por ejemplo, el cuidado de los mares, que fue creo que una de las últimas menciones, por lo menos en opinión pública, que sale de Costa Rica. Por lo cual,
no es siempre verdad que una economía grande va a ser la que mejor lo logre, sino quien tiene una estrategia mucho más de nicho y que conecte mejor con las audiencias que le son relevantes. No es que todo el mundo conozca todo, digamos, ¿no? Ese sería como el aprendizaje. El siguiente hallazgo, a ver, lo vamos a pasar. Ah, se cortó. Bueno. El siguiente hallazgo, no sé si me están escuchando, creo que se cortó la conexión. Tiene que ver con el tema de la consistencia. Lo que a nosotros más miramos como una mirada transversal en este tipo de reportes tiene que ver con el comportamiento de los países de manera específica. Por ejemplo, un caso es el de Chile. Mirando Chile, se mantuvo en la posición que tuvo en el ranking anterior, tuvo algunos pequeños ascensos y descensos, pero de una posición. Sin embargo, logra, a pesar del movimiento de las grandes economías, sostenerse en su posición. Y de hecho, una de las cuestiones más quizás atractivas del caso Chile tiene que ver con que junto con Perú logran una suerte de bisagra entre las economías más grandes y los países más conocidos, en contraposición a los países que son más chicos y de economías más de menor escala. Son casos interesantes donde el nivel de conocimiento, entre comillas, pelear el nivel de conocimiento hacia más arriba sería muy difícil. Sin embargo, logran mantenerse en una posición que es atractiva, que tiene que ver con la consistencia. O sea, son muy... su desempeño, su promesa y su desempeño, al menos a las audiencias, parece serles muy creíble. Y finalmente, los temas de agenda mundial, que es otra de las cuestiones que nosotros como que vamos rastreando a través de las preguntas que le hacemos a la muestra, tiene que ver con esto, con que el cuidado de la naturaleza y lo medioambiental, de alguna manera, es uno de los temas del momento, y en ese punto es donde, por ejemplo, economías tan grandes que de alguna manera terminan siendo referentes para la región, tienen mal desempeño, como podría ser el caso de México y Brasil. Su desempeño en ese punto, si bien no están en la base, digamos, del ranking, pero sí que las medidas que van teniendo con los años empiezan a decaer. En ese punto es donde uno, digamos, como hipótesis de trabajo, iría a tener la pregunta por, bueno, ¿qué están haciendo estos países o cómo lo están comunicando? Que por lo menos las audiencias que están contactando no lo están registrando de una manera absoluta. Con esto, y también por temas de tiempo, cerramos el tema de los hallazgos. Obviamente hay muchos más. En el reporte van a poder ver toda la información de los diagramas de cada país, desde la posición 1 hasta la última posición. Un dato también importante para que lo consideren cuando hacen la lectura es que los porcentajes son los que motivan las posiciones de los países, y a veces hay posiciones que, digamos, son una continuada a la otra, sin embargo los porcentajes quizás son más cercanos o menos cercanos, y esas son cosas que nosotros también observamos como para trazar una estrategia para un país, para entender mejor cuál es la posición en el set competitivo que tiene cada país. Dicho esto, le paso la voz a Ile.
Muchas gracias, Flor. Muchas gracias a todos. Disculpen ahí el problemita de conexión en el medio. Bueno, queríamos contarles que durante el día de hoy se va a estar actualizando el sitio cbramericalatina.com, desde donde podrán registrarse para recibir el reporte completo, como les mencionaba Flor, y si tienen alguna consulta o alguna duda, ya sea de lo que conversamos hoy en el webinar de lanzamiento o alguna cuestión relativa al informe que puedan descargarse, nos pueden escribir al mail que figura en pantalla, cbr2007@futurebrand.com. Gustavo, no sé si querés dar las últimas palabras. Sí, gracias a todos los que participaron. Una aclaración importante que descubrimos en la medida que estábamos haciendo la presentación, que hay un número que está expresado en el signo contrario. Concretamente es el movimiento de la marca país El Salvador, que aparece como que bajó 3 puestos, pero en realidad subió 3 puestos. Esto es del puesto 20 en el año 2015 al puesto 17 en el año actual. Ahí es un error, insisto, de signo, dice -3, pero es +3. En todo caso, como mencionó también Ileana, en el reporte que se van a estar descargando, eso ya está modificado. Fue un error simplemente en la presentación de ahora. Les pedimos disculpas, especialmente a vos, Morena Valdés, que sé que estás ahí escuchando. Y a todos también decirles que Ileana y yo, a los que de la audiencia que ha llegado a 62 personas hoy, estén escuchando y sean efectivamente integrantes de los distintos organismos que tienen a su cargo la gestión de las marcas país de América Latina y que concurran a Panamá la semana que viene. Ileana y yo vamos a estar también presentes ahí. Esto, para quienes no lo saben, es concretamente en el marco del 5º foro de marcas país de América Latina, que va a tener lugar en Panamá los días 26 y 27 de octubre. Así que ahí nos veremos con algunos de ustedes probablemente y podemos seguir conversando sobre este reporte. Desde ya, muchísimas gracias. Nuevamente, para nosotros, como ya saben, esto es un evento muy importante y estamos abiertos a las consultas a través de los canales que ya mencionamos. Y bueno, un placer nuevamente estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias.